Como decía, aquí en la provincia del Guayas hemos experimentado una curva muy pronunciada de funciones. Hace pocos días llegamos a 121 muertes por cada 100.000 habitantes. Estamos frente a una ola gigante de contagio, un verdadero tsunami que está colapsando los servicios de salud y nos hace muy difícil dar atención especialmente a los sectores más vulnerables de la ciudad de Guayaquil. Chuta, qué grave está esto. El pasado abril de 2020, Guayaquil, la primera ciudad latinoamericana arrasada por la COVID-19, recibió un impacto cuya magnitud todavía no alcanzamos a entender. En diversas proporciones, la pandemia fue creciendo hasta extenderse por todo el Ecuador, azotando especialmente a las principales ciudades. Al 1 de abril, Brasil, Chile y Ecuador sumaron el 75% de los casos positivos en Sudamérica. Humanidad en tiempos pandémicos de Ecuador. Tras la confirmación del primer caso de COVID-19, el 29 de febrero el gobierno ecuatoriano activó de forma inmediata el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, y lo instaló de manera permanente. A pesar de las medidas tomadas, 3 meses y medio después, los reportes oficiales dan cuenta de 48.000 contagiados al 15 de junio y más de 3.900 defunciones. La tasa de mortalidad alcanza el 8.28%, la más alta del continente americano. Ante la gravedad de este panorama, la Cruz Roja Ecuatoriana incrementó su capacidad de reacción mediante varias líneas de intervención concretas, todas articuladas a la gestión de los organismos de salud del Estado ecuatoriano. En los siguientes minutos vamos a conocer cuál ha sido la respuesta de este organismo con el apoyo de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La operación de Cruz Roja Ecuatoriana sigue estrictos protocolos basados en los últimos avances y lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las recomendaciones de la OMS pasan a las oficinas de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja en Ginebra, que a su vez las comparte a la Oficina Regional de las Américas, ubicada en Panamá. Estos protocolos llegan a Ecuador, donde son analizados y adaptados para ser empleados en los diversos entornos del país. El proyecto implementado por Cruz Roja Ecuatoriana, con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja y USAID, tiene 3 componentes centrales: salud, agua, saneamiento e higiene y medios de vida. En el componente de salud hemos implementado 12 puntos de triaje para pacientes respiratorios en centros de salud y hospitales de 8 provincias de nuestro país. El objetivo de estos puntos de triaje es apoyar al Sistema Nacional de Salud, evitando así la saturación en hospitales y centros médicos por consultas de la comunidad ante síntomas sugestivos o parecidos a la COVID-19. Claro, eso ya procede el hisopado, el aislamiento y esperar el resultado de 3 a 4 días máximo. Mediante el despliegue de estaciones de triaje que lo que realiza es clasificación de pacientes respiratorios y atención a pacientes que tienen síntomas leves y moderados, con la idea de evitar la saturación del sistema de salud. Esto es muy importante porque los sistemas de salud pueden verse saturados en el momento en el que hay un exceso de transmisión y cuando se produce un incremento sobre todo de los casos graves. Y ayer amaneció un poco malo, pero ahora... ¿Operado de algo? No. Voy a revisarle ahorita, ¿sí? Tuvimos una sobrecarga de atenciones médicas en buena hora que entidades como la Cruz Roja Ecuatoriana nos dio la mano, un soporte con el talento humano, la infraestructura para poder hacer frente a esta pandemia. Además, en el componente de salud hemos desarrollado 3 acciones clave adicionales. La primera, vinculada a la participación comunitaria a través de un chatbot que permite divulgar información importante sobre la COVID-19 y también actividades de Cruz Roja Ecuatoriana. La segunda, de carácter interinstitucional, a través de la entrega de bolsas de cadáveres y la capacitación para un trato digno. Esta parte levante, esto se estira y se cierra. Entonces, el que le está vistiendo tiene que verificar eso. Con respecto a la atención psicosocial, hemos brindado teleasistencia psicológica y capacitaciones tanto a nuestros voluntarios como a los cuidadores de los centros geriátricos.
Fabricio, es importante que tú tomes en cuenta que este espacio, el que nosotros te estamos ofreciendo como Cruz Roja, es un espacio seguro donde todo lo que nosotros podamos conversar en este momento es totalmente confidencial. En varias ciudades de Ecuador, las restricciones de movilidad y el riesgo de contagio fatal complicaron la situación de los centros geriátricos. Uno de nuestros frentes de apoyo es el de la atención psicológica. Pues nos ayuda mucho a ver cómo tenemos que actuar en un momento dado, porque realmente se presentan cosas muy difíciles. Dentro de las actividades que se han previsto realizar en el proyecto está la de WASH, que involucra lo que es agua, saneamiento y promoción de la higiene. En el componente de agua nosotros hemos previsto la instalación de estaciones de lavado de manos que son portátiles, las mismas que han sido ubicadas en todos los puntos de triaje de las provincias de intervención del proyecto. Como parte complementaria, en lo de saneamiento se han instalado letrinas diferenciadas para hombres y mujeres con la finalidad de que todas aquellas personas que se acercan a los puntos de triaje tengan esta diferenciación en el uso de estos espacios. No sabemos lavarnos las manos. Entonces ahí nosotros concientizamos de que lavarse las manos no es mojarme, secarme ya, sino que debo tomarme mi tiempo para que esté bien realizado este proceso. La Cruz Roja Ecuatoriana mantiene de manera permanente los servicios de atención prehospitalaria, cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad en esta emergencia. Háganse, por favor, paciente con sospecha de COVID. Positivo central, avanzamos. Hemos trabajado desde que se declaró la emergencia en lo que son emergencias respiratorias. En sí, yo llegué a ser paramédico por ver en la vía pública cuando era muy pequeño. Posterior te vas a colocar de nuevo la mascarilla ya. Por favor. Vino una ambulancia y yo me quedé viendo así admirado, entonces dije tengo que llegar a ser paramédico también. Y me puse a estudiar. Di todo de mí, dar hacia la otra persona todo de mí para que esa persona se llegue a recuperar. Que mis hijos sientan mucho orgullo de mí, para que digan que mi papá llegó a estar ayudando en primera línea en la pandemia del COVID-19. La experiencia que tenemos en otros contextos y en otros países en relación a la pandemia es que cada vez que se han relajado las medidas de prevención se ha producido un incremento de la transmisión y un aumento, por tanto, de los casos en el país. Esto quiere decir que tenemos que intensificar las medidas de prevención, fundamentalmente uso continuo de mascarilla, higiene y lavado de manos y distanciamiento social. Como movimiento internacional, la Cruz Roja siempre se alinea con los protocolos internacionales, que son los que dicta la OMS, la OPS. Lo que pasa es que luego cada país tiene su propio contexto y ahí lo que nos toca hacer es alinearnos con los protocolos que dicte y con las directrices que da el Ministerio de Salud Pública correspondiente, en este caso el ecuatoriano. Luego nosotros como Cruz Roja sí adaptamos nuestras intervenciones a cada uno de los contextos. Este es un país muy variado, tenemos contextos socioculturales en el páramo andino, contextos en la Amazonía, en el oriente, en la costa, en grandes ciudades, y eso hace que tengamos que variar y adaptar mucho nuestra estrategia de implementación. Y estamos ahí, presentes, no es que vayamos cuando pasa algo, es que ya estamos ahí desde el principio. 19, 20, 21, 22. Como dicen, recibir ese Dios les pague, hasta esas ganas de abrazar, uno le llena bastante, son experiencias únicas. Ponerse en los zapatos de los demás, ver la vida que ellos tienen en esta pandemia. ¿Sí? Entonces esperamos que esto les sea de mucha ayuda, señora. ¿Sí? Muy amable. No, es lo más hermoso que puede haber, poder entregar a las personas y a las familias más vulnerables, es lo que a uno más le llena el corazón, y que también de esa manera sepan que podemos ayudar y podemos alcanzar a lugares que otras personas no lo pueden hacer. Gracias, se le agradece, señores, que le vaya bien. Realmente la estrategia de Cruz Roja es poder dejar unas capacidades instaladas tanto en cada una de las comunidades donde trabajamos a través de promotores comunitarios
que se forman y se capacitan durante estos proyectos, como en las propias instituciones o incluso en la propia Cruz Roja, ¿no? Y cada una de estas respuestas de emergencia lo que hace es dejar una capacidad un poquito mayor que como estábamos antes, ¿no? Esa es la idea y esa es la estrategia de sostenibilidad. Mi agradecimiento a todo el personal humanitario, a todos esos voluntarios que desde el principio de la pandemia se expusieron personal, físicamente, su salud, la expusieron en pro de dar una respuesta, ¿no? Y es muy de agradecer. Como presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, debo decir que este proyecto ha sido una de las mejores oportunidades que ha tenido no solo la sociedad nacional como Cruz Roja Ecuatoriana, sino la mejor de las oportunidades que hemos tenido como país, cumpliendo exactamente nuestro accionar de auxiliares de los poderes del Estado, siendo una fortaleza la prevención del trabajo que realiza la institución en este momento y a través de este proyecto direccionarlo básicamente para la prevención del COVID-19. Igualmente nos ha permitido que aquellos pacientes que han sido infectados por el SARS-CoV-2 poder mitigar el impacto que en cada uno de ellos ha tenido y finalmente el precautelar y prevenir una diseminación en mayor intensidad como pudo haberse dado de este virus. De tal forma que en los resultados que en definitiva tenemos, yo creo que son totalmente satisfactorios, que ameritan la continuación de este programa de Ser Factible para precisamente seguir cumpliendo nuestro accionar misional de precautelar y dignificar la vida en cualquier condición y circunstancia. Es fundamental entonces que continuemos dentro de este apoyo, dentro de esta alianza estratégica, dentro de este accionar coordinado con el Ministerio de Salud como órgano representativo del Estado para seguir salvando vidas de aquí y para muchos años. La familia entiende. Uno sale por varios días, a veces a lugares sin comunicaciones, y les toca esperarme. Pero así es esto. Vamos donde hace falta ayudar. En lo peor de Guayaquil, en pleno abril, cuando se perdió la cuenta de los muertos, yo justo estaba viajando a esa ciudad. Ese mismo día, mi hija me manda esta grabación de lo que decían en la radio. Una ola gigante de contagio, un verdadero tsunami. Yo la guardo como un recuerdo de lo que no podemos repetir. Ahora viajo por todo el Ecuador, buscando dónde poner mi granito de arena. Pero ese granito, cuando llega a tiempo, es gigante porque salva una vida. Mi familia sí me entiende. Tiempos de pandemia, tiempos de humanidad. Cruz Roja Ecuatoriana.